cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya por esa palabra. En esta palabra nos da el Señor identidad. Y no solo eso, sino que la obra de Dios ya se ha cumplido, que se ha establecido en la tierra, y por su sangre, dice, hemos sido redimidos para Dios. Aleluya, aleluya. Esto es cuando nosotros nos toca pasar por momentos difíciles. Este tipo de promesas es en donde nosotros nos tenemos que aferrar y recordar. Sea aflicción, preocupación, angustia, tristeza, depresión, cualquier situación difícil que tengamos, un mal día, tenemos que recordar las promesas de Dios, porque eso es lo que nos levanta. No solo eso, sino también la identidad. Aquí nos dice: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. De hecho, creo que todo cristiano, al menos la mayoría, no entendemos lo que significa que eso ya está hecho, y no nos miramos como reyes y sacerdotes, sino más bien como un hombre común. Muchas veces nos comportamos como un hombre común, y no somos ya ese hombre común, porque Él nos ha redimido a través de su sangre, y esa vestidura Él ha cambiado. Esos ropajes ya han sido cambiados, esos ropajes de pecado. Entonces, nosotros, cuando entendemos esta palabra y caminamos sobre ella, es cuando llegamos a comprender lo que Dios ha hecho por amor. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ese amor nosotros lo vemos como respuesta en la limpieza de nuestros pecados, en el perdón de nuestros pecados. Nosotros, cuando entendemos eso, es cuando lo llevamos a la práctica. ¿Cuándo lo vamos a llevar a la práctica? En los momentos de valle, en los momentos de oscuridad, en los momentos donde estamos tribulados, ¿sí? En los momentos difíciles que para nosotros nos es casi imposible controlarlo. Pero si recordamos la palabra del Señor que habita en nuestro corazón, porque Él escribe en nuestro corazón, esas palabras permanecen en nosotros, y es en donde recobra esa fuerza y damos más lugar al espíritu que a la carne. Esto es algo para meditar, para vivirlo, no solo para predicar, sino para vivir en la palabra, porque la palabra es vida, y la palabra es vida cuando la vivimos, cuando la practicamos, cuando cometemos errores y nos damos cuenta y volvemos al Señor, volvemos a la palabra y regresamos a Él y buscamos de Él, y permanentemente necesitamos alimentarnos de la palabra, del maná, de la vida de Él, de la vid. ¿Sí? Todos los que estén cansados y turbados, dice el Señor, todos los que estén angustiados, vengan a mí, que en mí encontrarán que, ¿sí? Una carga ligera y liviana, dice el Señor. ¿Pero por qué dice eso? Porque Él es la verdad, porque en Él encontramos vida, porque en Él encontramos descanso. Así que en cada situación que tengamos difícil, o que nos tambalee un poco, recordemos que en realidad somos seres humanos,
dependientes del Señor, dependientes del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios sea siempre dirigiendo nuestros pasos, que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente sea el que nos ayude, porque para eso el Espíritu Santo ha llegado a esta tierra, porque antes no había relación. Pero después de la obra de Dios a través de Jesucristo, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Dice Juan, el Bautista vino a bautizar para que se arrepientan, pero él decía, pero viene uno más grande que yo, que bautice en Espíritu Santo y fuego. Pero si entendemos que tenemos siempre la oportunidad de estar libres de pecado, limpios de pecado, de que tenemos en esos momentos tan fuertes y difíciles de tentación, de darle más lugar al Espíritu que a nosotros mismos. Y también no nos tenemos que sentir mal, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Pero allí está el secreto, que busquemos de Dios, que vayamos a Él, que no nos quedemos solo con que he hecho esto o me he equivocado o con el pecado. Sí, el Señor siempre espera que nosotros decidamos cada día ir a Él, regresar a Él, llenarnos de Él, anhelar de Él, adorarle a Él. Entonces siempre hay vida en Él. Y por eso nosotros hemos sido salvados, por el amor que Él nos tiene, por la misericordia, porque la misericordia de Él, dice, cubre multitud de pecados. El amor de Él cubre multitud de pecados. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no se olvide. Se olvida, perdona y se olvida. Y nosotros somos diferentes. Entonces por eso necesitamos de Dios. Porque en Dios encontramos vida, en Dios encontramos perdón, en Dios encontramos libertad, en Dios encontramos descanso. Esto quiero decir, reyes y sacerdotes. Muchas veces no nos vemos como reyes y sacerdotes. Y vernos como reyes y sacerdotes es proyectarnos a esa santidad que el Señor quiere hacer en nosotros, que la santidad permanezca en nosotros. Esa santidad y ese anhelo de permanecer en Él va a depender de cuánta relación tenemos hacia con el Señor. Porque en Él está la santidad, que dice el Señor, el que permanece en mí, mío es. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra misión es permanecer para que esa santidad esté en nosotros. Pero no porque nosotros seamos fuertes, no, es porque Él es santo. Porque nosotros estamos en comunión con Él, en una relación con Él. Eso se va a impregnar en nuestro ser y vamos a ser Jesús transitando por donde quiera que vayamos, llevando luz al que la necesita. Pero cuando nos equivoquemos o cometamos pecado, arrepentirnos y ir a Él y regresar a esa permanencia de que vamos a cometer pecado, permanentemente estamos pecando. Pero el hecho es regresar a Él, permanecer en Él y regresar y volver. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque no tenemos que aceptar el pecado como algo que tiene que estar y permanecer en nuestra vida, sino que Jesús tiene que permanecer en nosotros. La luz de Jesús, la santidad de Jesús tiene y debe permanecer en nosotros. Esa es la diferencia. El Señor tiene misericordia de nosotros y Él perdona multitud de pecados. Alabado sea el Eterno, porque Él es fiel a su palabra y es un Dios misericordioso, ¿sí? Pero debemos separar lo que el Señor es por su naturaleza misma, por su divinidad, a lo que nosotros somos y lo que Dios pretende que seamos. ¿Por qué? Porque debemos entender que nos tenemos que reconocer como pecadores. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos conduce a un arrepentimiento, que no es lo mismo a un remordimiento.
La persona que tiene remordimiento no tiene arrepentimiento, que es muy diferente. El remordimiento generalmente es un estado de culpa, pero la persona sigue cometiendo el pecado, sigue cayendo en el mismo pecado. Entonces ahí hay que diferenciar dos puntos. La persona que resiste al pecado y que siempre es batallado en esa área. Cuando digo esa área es a algo específico. Puede ser alcoholismo, puede ser, no sé, tener un vicio de ver telenovelas, o la masturbación, o ver pornografía. Entonces, cuando es recurrente el pecado, siempre está a la puerta, dice la palabra, nosotros debemos identificar que ese pecado es recurrente, ¿sí? O si se da en algunos momentos de diferente manera, ¿sí? Una vez que nosotros lo identificamos, tenemos que reconocer el pecado. Una vez que reconocemos, lo debemos confesar. ¿Por qué es importante confesar? Porque de esa manera no estamos guardando el pecado, no estamos abrazando el pecado. Lo que sucede cuando confesamos es que nosotros rechazamos, nos despojamos de ese pecado al confesar. Decimos, yo no acepto esto. Eso en terreno espiritual. Lo que nosotros tenemos que entender, lo que se produce en el espíritu, en un terreno espiritual, cuando la persona confiesa el pecado. Es muy importante confesar el pecado, porque de esa manera estamos diciendo, no acepto esto en mi vida. La palabra que está en Apocalipsis, de la que recién he compartido, donde dice, somos reyes y sacerdotes, es reconocer nuestra identidad, a lo que Dios tiene como objetivos para nosotros, ¿sí? Nosotros nos tenemos que visualizar como Dios quiere que seamos, porque somos lo que Dios dice que somos. En la palabra está escrito que Él nos manda a sanar enfermos, echar fuera demonios, porque Él nos da una autoridad en Él, en Cristo, porque por Él han sido hechas todas las cosas. Entonces, en Cristo tenemos autoridad, porque Él, por su sangre, nos ha hecho redimidos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros recibimos esa redención, pero seguimos cometiendo pecado. Recibimos el Espíritu Santo, pero seguimos cometiendo pecado. ¿Pero por qué sucede eso? Porque se trata de tener el Espíritu Santo, pero dejarle al Espíritu Santo en nuestra vida que tenga más espacio que el que le damos. Muchas veces le damos más lugar al pecado, a nuestra carne, a nuestras debilidades, más lugar, y decimos, ay, nosotros somos así y no puedo cambiar eso, y eso es una mentira del enemigo. Entonces, cuando entendemos que eso es una batalla diaria, que nosotros tenemos que dar más lugar al Espíritu Santo de Dios, a la palabra de Dios que habite en nosotros, entonces ahí es donde entendemos que en nosotros tiene que haber más espacio para el Espíritu Santo de Dios, y se trata del día a día. Lo que no implica, esto quiero hacer énfasis, de que si nosotros tenemos un Dios misericordioso, no implica de que tengamos solo remordimiento. ¿Qué sucede ahí? Que cuando nosotros tenemos solo remordimiento, se vuelve a cometer el pecado, se cae una y otra vez, porque no hay un arrepentimiento genuino. ¿Quién provoca ese arrepentimiento genuino? ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué hace eso el Espíritu Santo de Dios? Porque es santo. En el Espíritu Santo de Dios no hay mancha, no hay nada, no hay nada de lo que se parezca a pecar. No hay oscuridad, no hay tinieblas, hay luz, solo luz. Imagínate una luz así brillando con poder. Entonces el Espíritu Santo no tiene que ver con el pecado.
Por eso sucede el arrepentimiento, porque hay un contristamiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos hace arrepentirnos, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos orar entonces? Debemos orar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Hay muchas formas de orar, pero hay una clave aquí muy importante: la fe. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, usamos la fe que Dios nos da. Él deposita en nosotros fe, algunos más fuerte que en otros, pero en eso nosotros tenemos que ir creciendo y usar ese depósito de fe que ya está en nosotros a través de la palabra. Un ejemplo, puedo decirte que puedes orar: Espíritu Santo, ayúdame, ven, quebrántame. Hay un salmo en el capítulo 51 que David ora en el Espíritu y dice: lávame más y más de mi maldad, crea en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué él oraba así? Porque necesitaba ser limpiado de su pecado. Porque como todo ser humano que habita en este mundo, peca, no cesa de pecar. Pero en el Espíritu es posible conservar esa santidad de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo al espacio que le demos en nuestra vida en todas las áreas que nosotros querramos que Dios esté. Y eso va a depender de cuánto anhelas permanecer en Jesús, ¿sí? De eso depende. Esa es la llave para permanecer en el Señor. Bendiciones.